Dead by Daylight es un juego que puede ofrecer muchísimas horas de diversión, ya sea jugando solo o acompañado de tus amigos. Cada partida puede convertirse en una experiencia completamente distinta, llena de adrenalina, tensión, y momentos inesperados donde una simple persecución puede terminar en un escape milagroso, o en situaciones tan absurdas y graciosas, que terminan quedándose grabadas para siempre. Esa mezcla entre terror, estrategia y caos, es justamente lo que ha mantenido a la comunidad tan activa durante años, convirtiendo al juego en una experiencia perfecta para desconectarse del estrés de la vida diaria, y simplemente pasar un buen rato. Sin embargo, también existen momentos donde el propio juego puede volverse inquietante o perturbador ante ciertas situaciones, comúnmente asociadas a bugs, glitches, relacionados con los propios personajes, o incluso a los entornos donde se desarrollan las partidas. Pero no solo eso, sino que también algunos jugadores pueden llegar a tener actitudes o comportamientos muy tóxicos, escalando a límites capaces de generar un miedo real para quienes se crucen en sus partidas. En el video del día de hoy, compartiré algunas experiencias narradas por jugadores que vivieron momentos que dejan mucho en qué pensar. Muchas de estas historias fueron recopiladas de foros de Reddit, grupos de Facebook y publicaciones de Steam. Algunas pueden tener un tono de creepypasta, por lo que dejo a tu criterio decidir si crees o no en ellas. Así que, sin nada más que agregar, te presento experiencias extrañas jugando a Dead by Daylight. El usuario que lo relata, una jugadora bajo el alias Valkyria Free, en el grupo de Facebook Dead by Daylight Survivors Community. La historia. La usuaria documentó un bug visual que recuerda al horror analógico o a una aparición paranormal dentro del servidor. Debido a un severo error en el escalado de texturas al inicio de una partida, en la finca Macmillan, el modelo tridimensional de un superviviente, un Dwight, sufrió una deformación geométrica masiva. El personaje apareció escalado al tamaño de un edificio, ocupando casi todo el cielo del mapa de forma estática, con las extremidades estiradas, y los ojos deformes, mirando directamente hacia el suelo. La jugadora relató que, mientras intentaba reparar un generador en cualquier zona del mapa, al levantar la cámara, veía el rostro gigantesco y desfigurado de un compañero, flotando sobre las copas de los árboles, en medio de la neblina. La atmósfera se volvió tan repulsiva e incómoda, que tanto el asesino, como los sobrevivientes, dejaron de jugar y se reunieron en el centro del mapa, simplemente para observar la anomalía gráfica, hasta que el servidor colapsó y la partida finalizó automáticamente, dejándola con una sensación extraña de por qué ocurrió un error de semejante magnitud, y el jugador que sufrió del glitch no pretendía desconectar, dejando ver que sabía la percepción extraña que generaban los demás jugadores. Usuario. Ex-stalker en los foros de comunidad de Steam. La historia. El usuario relató que entró a una partida en solitario, jugando con personas aleatorias, lo que se lo conoce como solo queue, y al aparecer en el mapa, notó algo perturbador. Uno de sus compañeros tenía exactamente el mismo personaje, la misma skin, y lo más extraño de todo, el mismo nombre de usuario de Steam, pero él no se percató de los jugadores que estaban participando inicialmente, debido a que dejó el buscador de partidas activado, mientras se ausentó brevemente, y al volver, ya se encontraba dentro, topándose con este caso extraño. Continuando con el relato, el supuesto clon comenzó a comportarse de forma idéntica a él durante toda la partida, imitando sus movimientos de cámara, sus rutas, e incluso ayudándolo a reparar el mismo generador al mismo tiempo. La situación se volvió aún más perturbadora cuando el jugador intentó acercarse para observarlo mejor, ya que el personaje parecía reaccionar apenas unos segundos antes a cada movimiento que realizaba.
Al finalizar la partida, la pantalla de estadísticas mostró algo todavía más extraño. El cuarto espacio de jugador aparecía completamente vacío, y el sistema registraba que solo 3 sobrevivientes habían participado en la sesión. El hilo en este AM abrió un debate profundo sobre si el servidor había duplicado sus paquetes de datos locales por un retraso severo, o si se trataba de una intrusión fantasma en el lobby. Sea verídico o no, es una de las anécdotas más extrañas vividas en partidas del juego. Usuario que lo relata. Ulorehunter DVD, en un hilo de Reddit, sobre los sobrevivientes más aterradores. La historia. Con la llegada de personajes como Tauria Cain, cuyo trasfondo oficial establece que pertenece a un culto que adora activamente a la entidad, la comunidad comenzó a experimentar situaciones bastante extrañas dentro de Dead by Daylight. El usuario relató haber entrado a una partida donde los otros 3 sobrevivientes utilizaban al mismo personaje, y actuaban de una forma completamente metareferencial. En lugar de reparar generadores o intentar escapar, se dedicaban a agacharse, formando círculos alrededor de distintas estructuras del mapa, señalando constantemente hacia el jugador, que intentaba avanzar normalmente en la partida. Según el relato, los 3 cultistas comenzaron a cooperar deliberadamente con el asesino, guiándolo hacia la posición del único superviviente que aún trataba de escapar. La situación terminó generando una sensación de paranoia bastante incómoda, ya que el verdadero peligro no parecía venir del asesino, sino de los propios compañeros que debían ayudarlo. Algunos usuarios, incluso compararon la experiencia con una especie de ritual improvisado dentro de la partida, debido a la forma sincronizada en la que actuaban los jugadores. Son hechos que se viven comúnmente en el juego, pero no dejan de ser casos curiosos donde realmente te dejan pensando, ¿cuál es el objetivo de estos jugadores con estas acciones? Quizás es mejor no saberlo. Usuario que lo relata, VTM, en un grupo de debate de Facebook de la comunidad hispana. La historia. La cazadora es conocida dentro de Dead by Daylight por su característico tarareo de una canción de cuna rusa, que advierte a los supervivientes cuando se encuentra cerca. Sin embargo, este usuario relató un incidente bastante perturbador, ocurrido durante una partida nocturna en el mapa boscoso de la morada maternal, que curiosamente, está ligado con el personaje. Según su testimonio, en medio de la partida, su tarjeta de sonido sufrió un fallo masivo de procesamiento, provocando que el canto de la asesina comenzara a reproducirse de forma ralentizada, distorsionada, y con un tono extremadamente grave, casi industrial. El audio saturaba ambos auriculares, y parecía vibrar constantemente, como si el sonido estuviera corrupto. Lo más inquietante era que, debido al glitch, el tarareo se mantenía al mismo volumen, sin importar la distancia real de la asesina. Aunque la cazadora estuviera al otro extremo del mapa, el usuario sentía como si la criatura estuviera cantándole directamente detrás de la nuca, durante toda la partida. La combinación entre la niebla, la ambientación oscura del escenario, y el audio deformado, terminó generándole una sensación real de desorientación y ansiedad. El jugador afirmó que tuvo que quitarse los auriculares, y abandonar la partida porque el sonido comenzaba a resultarle físicamente insoportable, como si escuchara una grabación dañada, reproduciéndose dentro de su cabeza. Este tipo de casos se asocian a los constantes fallos que puede tener el juego. Aún así, no le quita lo inquietante, y más aún, si te llega a ocurrir a altas horas de la noche, y en la total oscuridad de tu habitación. Usuario que lo relata, Maurio T, en el grupo de Facebook Dead by Daylight Latam, comunidad de consolas.
En un post llamado, el glitch visual que me dio el peor susto de mi vida jugando DVD. Un jugador de PlayStation compartió en Facebook una historia bastante peculiar, de una partida ocurrida en el mapa del asilo Crotuspren, contra la asesina, la Espíritu. El usuario comenta que, debido a un bug de texturas y latencia del servidor, que ocurrió en una de las actualizaciones viejas del juego, el modelo de la Espíritu se corrompió, tras usar su poder de teletransportación invisible. Es aquí, cuando viene lo perturbador, ya que a mitad de la partida, el mapa se quedó en un silencio absoluto. De pronto, cada vez que él miraba a través de las ventanas del asilo, veía copias estáticas, flotantes, y semitransparentes de la Espíritu paradas en los pasillos, con los brazos arqueados y el cabello flotando en el aire. El juego no eliminaba los fantasmas de los lugares donde ella ya había estado. La partida se transformó en un campo de minas psicológico, en el que el jugador no sabía cuáles réplicas eran solo glitches visuales, y cuál era la asesina real acechándolo. El ambiente gótico del asilo, sumado a docenas de figuras espectrales idénticas mirándolo desde los rincones oscuros, provocó que el usuario terminara la partida con las manos temblando de la pura ansiedad estética. Este tipo de fallos parecen no ser solo coincidencias, ya que reflejan el nivel más terrorífico que alcanza el juego, afectando de forma mental a sus jugadores. Usuario que lo relata, The Lobmaster, en los foros de sección de reporte de bugs de la comunidad de Steam. En un hilo, el bug de Víctor pegado en mi espalda se convirtió en un enfrentamiento psicológico. La historia. El asesino involucrado fueron los mellizos. El usuario abrió un hilo en Steam para reportar un fallo de sincronización que arruinó por completo la lógica de una partida. El asesino lanzó al pequeño Víctor a la espalda de su personaje, Jake Park. Normalmente, el superviviente puede mantener presionado un botón durante unos segundos, para aplastar a Víctor y quitárselo de encima. Sin embargo, debido a un error de red, la barra de progreso se congeló en el 99%, provocando que el juego quede atrapado en un vacío técnico. Al estar Víctor pegado a su espalda de forma permanente, Jake no podía reparar generadores, saltar ventanas rápidamente, ni abrir las puertas de salida, pero tampoco podía ser derribado por Charlotte, la otra mitad del asesino, porque el juego detectaba que ya estaba en una interacción de agarre. Lo perturbador de la anécdota fue cómo reaccionó el asesino. Al darse cuenta del glitch, el jugador que controlaba a Charlotte, al ver que no podía tumbarlo ni colgarlo, dejó de perseguir al resto del equipo. Caminó hacia Jake, y se le quedó mirando fijamente a 1 metro de distancia, durante el resto de la partida, mientras el modelo de Víctor en la espalda de Jake seguía gritando, arañando, y agitando los brazos en un bucle eterno de audio distorsionado. El usuario de Steam describió la experiencia como una pesadilla viviente. Estar atrapado de esta forma tan espeluznante, incapaz de jugar o escapar, con un monstruo pegado a su espalda y otro mirándolo fijamente a los ojos en absoluto silencio durante casi 45 minutos, hasta que el servidor de la partida expiró por tiempo límite. El usuario que lo relata es desconocido, en un antiguo hilo de Steam eliminado. La historia. Esta es una de las leyendas urbanas más largas y documentadas en los hilos de soporte de Steam de los primeros años del juego, cuando la infraestructura de red sufría de sincronizaciones severas. Varios jugadores solitarios reportaron, con capturas de pantalla de la interfaz, pero que se perdieron por ser ya demasiado antiguas, haber entrado a partidas nocturnas donde el asesino no poseía un nombre de usuario de Steam, avatar, ni plataforma visible. Su perfil aparecía completamente en blanco en los metadatos de la sala.
El asesino que comúnmente aparecía siempre era el trampero, con su skin por defecto, pero se comportaba bajo un patrón matemático y robótico perturbador. Caminaba en líneas rectas perfectas sin fluidez de cámara, no usaba atajos y mantenía una velocidad constante sin acelerar para golpear. El horror detrás, que era lo verdaderamente tétrico, era su nula interactividad humana. Si encontraba a un sobreviviente agachado en una esquina, no lo atacaba. Se quedaba rígido justo frente a él, inclinando la cabeza centímetro a centímetro y mirándolo fijamente durante minutos enteros en silencio absoluto, dándose la vuelta de forma abrupta solo si sonaba una explosión de generador en el mapa. La comunidad de Steam debatió durante meses si se trataba de inteligencias artificiales prototipo que Behavior Interactive probaba en servidores públicos de madrugada sin avisar a los usuarios, o si era un fallo del código que cargaba el cascarón fantasma de una partida vacía y automatizada, dejando una profunda sensación de vacío y extrañeza en quienes lo enfrentaban a esas horas de la madrugada. Usuario que lo relata, u/VoxOpener99, en foros competitivos del juego en Reddit. La historia. El jugador relató un extraño y frustrante encuentro contra Pinhead dentro de Dead by Daylight. Según su testimonio, él se encontraba jugando en equipo con sus amigos, cuando el asesino aparentemente utilizó scripts ilegales para alterar el funcionamiento de la configuración del lamento, provocando que las cadenas del cenobita aparecieran de forma infinita sobre los 4 supervivientes. El glitch impedía completamente que los jugadores pudieran caminar, curarse o interactuar con las puertas de salida, ya que cada intento de movimiento activaba nuevas cadenas metálicas que surgían del entorno sin detenerse. La partida quedó atrapada en una especie de bucle imposible de romper. Lo más perturbador era que el hacker nunca intentó eliminarlos. En lugar de eso, simplemente caminaba alrededor de los supervivientes, realizando repetidamente la animación de burla moviendo la cabeza arriba y abajo del personaje mientras el sonido de las cadenas atravesando los cuerpos de los personajes se reproducía constantemente en los auriculares del equipo. Según el usuario, la situación se prolongó durante más de 30 minutos reales ya que el hacker impedía su salida ya que los había secuestrado, generando una sensación de desesperación y agotamiento mental por no poder escapar de la partida de forma tradicional. Finalmente, el jugador terminó forzando el cierre del juego desde el administrador de tareas para poder salir del servidor, quedándose con una sensación muy inquietante y el resto de sus amigos se encontraban igual que él. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿por qué los hackers de este juego se comportan de esta manera? Una respuesta que nos puede dejar con muchas más preguntas que respuestas. Usuario que lo relata. u/Trowawa999, en una publicación de foros de Reddit que tenía por título, "Fui doxeado". Fue uno de los casos más perturbadores relacionados con la toxicidad de Dead by Daylight, y como escaló a niveles totalmente imprevistos. Según relató el usuario, todo comenzó después de una partida normal. El usuario dijo que un jugador llamado DK empezó a escribir cosas extrañas en el chat final hasta que, de repente, mencionó su nombre real y su dirección completa frente a todos los demás jugadores. El usuario explicó que al principio, creyó que era una broma o información falsa, pero rápidamente se dio cuenta de que la dirección era exacta. Entró en pánico, porque nunca había compartido esos datos dentro del juego. En la publicación escribió, "Solo intentaba jugar y divertirme". Lo más inquietante fue la reacción de otros usuarios en los comentarios. Varias personas dijeron que algunos jugadores de Dead by Daylight usan información pública de perfiles de Steam para rastrear datos personales, especialmente cuando las cuentas tienen nombres reales, ciudades o perfiles abiertos.
El usuario afirmó que quedó paranoico después del incidente y preguntó qué debía hacer porque sentía miedo real de seguir jugando. Otros jugadores le recomendaron bloquear inmediatamente al usuario, reportarlo a Behavior Interactive, ocultar toda su información pública, e incluso contactar a la policía. La historia se volvió bastante conocida porque mostró cómo la toxicidad de algunos malos jugadores había cruzado completamente la línea del videojuego y se convirtió en acoso personal real. Usuario que lo relata. Geralternatively apareció originalmente en los foros de comunidad de Steam, bajo una discusión sobre bugs de la draga y el anochecer. Después otros usuarios en Reddit dijeron haber vivido errores similares donde el anochecer parecía quedarse activo indefinidamente. La historia. El usuario contó una experiencia bastante perturbadora que vivió jugando Dead by Daylight durante la madrugada. Según explicó, estaba jugando solo con audífonos y decidió entrar a unas últimas partidas antes de dormir. La partida terminó siendo contra la draga en la guardería Batham. Al inicio, todo parecía normal, los jugadores reparaban generadores, ocurrían persecuciones y el anochecer aparecía como siempre. Pero, algo extraño ocurrió durante la segunda vez que se activó Anochecer, ya que la oscuridad nunca desapareció. El usuario dijo que al principio pensó que simplemente había perdido la noción del tiempo por la tensión de la partida. Sin embargo, comenzó a notar que la interfaz de los supervivientes estaba regresando parcialmente a la normalidad mientras el mapa seguía cubierto por oscuridad absoluta. Los sonidos tampoco desaparecieron. Seguían escuchándose susurros, respiraciones y gritos distantes por todas partes. Según relató, la sensación empezó a volverse realmente incómoda porque apenas podía ver unos pocos metros delante suyo mientras caminaba entre calles oscuras y casas silenciosas. Lo único constante era el ruido de los casilleros abriéndose y cerrándose en distintas partes del mapa, como si la draga estuviera moviéndose alrededor de ellos todo el tiempo. En un momento intentó reunirse con otro superviviente después de escuchar un generador cercano, pero nunca encontró a nadie. El jugador escribió que incluso llegó a creer que veía siluetas moviéndose detrás de ventanas de algunas estructuras, aunque cuando se acercaba no había absolutamente nada allí. La partida comenzó a sentirse como un juego de horror psicológico. El usuario dijo que dejó de preocuparse por escapar y solo quería que la oscuridad terminara. Lo peor fue que el anochecer continuó durante aproximadamente 4 o 5 minutos seguidos. Eventualmente la partida volvió a la normalidad, pero el jugador comentó que la experiencia lo dejó genuinamente incómodo porque estaba completamente solo jugando a altas horas de la noche, y el bug hizo que el mapa pareciera maldito. Además, después de la partida preguntó en el chat final si alguien más había vivido eso, pero nadie respondió claramente. Usuario que lo relata. Suscriptor del canal. La historia. El suscriptor relató que una vez entró a una partida normal de superviviente, en el modo de juego 2 contra 8, y su personaje era Bill, en el mapa de la granja Coldwin. También había un Ace, y el resto del lobby eran pura sable con skins diferentes. Todo parecía normal, hasta que notó que el asesino de la partida, que era un Ghostface, solo golpeaba las sables, pero luego observó que también había una enfermera persiguiéndolas. Después, Ghostface comenzó a seguirlo, pero cuando él se detuvo, el asesino también lo hizo, y los dos se quedaron viendo como las sables y la enfermera se acercaban lentamente junto a Ace, como si estuvieran rodeándolos. Más tarde, presenció como todas las sables y la enfermera rodeaban a Ghostface, mientras él intentaba golpearlas sin entender qué pasaba.
Después el Ace y el suscriptor terminaron, atrapados en la casa principal de los Thompson, mientras las sables subían lentamente bloqueando las salidas, y la enfermera cubría las ventanas. Cuando ya estaban rodeados, una de las sables hizo la animación de llamarlo y después, le llegó un mensaje diciendo ganaste. Al final de la partida explicaron que estaban jugando algo llamado a los infectados. Las 6 sables y la enfermera ya estaban organizadas desde antes, y los únicos que no sabían nada, eran el suscriptor, el Ace y Ghostface. Aunque en el momento le dio algo de miedo e incomodidad, por cómo jugaban de una manera extraña y peculiar, pero después terminó siendo una de las partidas más raras y graciosas que ha tenido dentro del juego. Esta historia refleja el nivel de troleos absurdos de los jugadores, pero para quienes lo presencian pueden ser momentos de mucha incomodidad, aunque terminan siendo anécdotas surrealistas para recordar. Bueno gente, hasta aquí llegan las historias. La verdad es que muchas de ellas sí llegan a transmitir esa sensación de miedo e incógnita por la manera en la que fueron relatadas, pero igualmente podemos tomarlas como sobreexageraciones de algunos fallos del juego que pueden sentirse como si de verdad estuvieras viviendo una película de terror, lo que genera en estas anécdotas tonos creepypasteros y deja en duda su auténtica veracidad. Muchas gracias por haber visto el video, de verdad lo aprecio mucho. No olviden suscribirse, compartir, dejar un me gusta, y escribir en los comentarios sus opiniones, diciéndome si desean una segunda parte de estas experiencias. Además, si conoces alguna historia que te haya ocurrido a ti, a algún amigo o conocido, no dudes en enviármela. Y si tienes evidencia como capturas, fotos o vídeos, puedes mandármelos al correo que adjuntaré en la descripción. Ahora, sin nada más que decir, procedo a retirarme. Se me cuidan, y nos veremos en otra ocasión. Hasta pronto.